Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Atando Cabos. Hoy tenemos una tertulia preparada para todos ustedes muy especial, además con un tema, por desgracia, candente, el desempleo en la comarca de Jerez. Queremos analizarlo en profundidad desde la raíz, como decimos, del problema y de esta lacra que, por desgracia, va en aumento con el paso de los años. Realmente hay salida a esta problemática a la que nos enfrentamos. Hay muchas familias, sobre todo, desesperadas por la situación actual. Hoy vamos a analizar, como decimos con nuestros invitados, el desempleo desde muchos puntos de vista. Sean bienvenidos, también les vamos a dar la bienvenida a este programa, atando cabos a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Antonio Saldaña, que es el primer teniente de alcalde y también portavoz del Gobierno del Partido Popular. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. Muchas gracias. Una semana más, por cierto. Una semana más, una semana más. También nos acompaña en este tiempo, como decimos, de tertulia, Francisco Lebrero. Él es el portavoz del Grupo Municipal Socialista. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido. Buenas gracias, muchas gracias. Rocío Montero se sienta también en nuestra mesa. Ella es concejal de Foro Ciudadano. ¿Qué tal, Rocío? Hola, muy buenas tardes. Y, por supuesto, darle también la bienvenida a Joaquín del Valle, que es concejal de Izquierda Unida. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas, aquí estamos. Preparados, listos ya, podemos decir, ¿no? Vamos a empezar a hablar, como decimos, de esta problemática desde un punto de vista, como decimos, muy especial, porque vamos a analizar qué sucede con ese porcentaje de desempleados que hay en la comarca de Jerez, concretamente 37.200 en la actualidad, partiendo de la base, lógicamente, de que los ayuntamientos no tienen competencia, como todos sabemos, a la hora de hablar de desempleo, pero sí tienen también líneas, imaginamos, en las que trabajan líneas maestras para intentar, atraer al empresariado, intentar abaratar el suelo, también el tema de las licencias, que se eliminen trámites burocráticos para que ese empresario, ese autónomo, llegue hasta la comarca, quiera invertir aquí en Jerez. Bueno, pues desde muchas perspectivas, como decimos, analizamos este asunto. Antonio Saldaña abre además este debate con los puntos de vista que quiera ofrecer, porque 37.200 desempleados, como decimos, es tremendo, una barbaridad, muchas familias pasando muchos apuros y, como decimos, el Gobierno también tomando medidas, ¿no? Aunque no sean competencias directas del Ayuntamiento, hablar del terreno del paro, ¿no? Bueno, pues yo creo que Beatriz has dado en el clavo, ¿no? En las claves de esta situación, ¿no? Lo primero, evidentemente, lo que hay que pensar es que, desgraciadamente, cuando se habla del desempleo, pues se habla de cifras, de datos, pero lo importante es que detrás hay familias, hay personas que, que lo están pasando mal, ¿no? Sobre todo cuando eso se alarga durante mucho tiempo. Estamos hablando de muchos desempleados de larga duración, 2, 3, 4 años, y que realmente, es una situación difícil, ¿no? Eso es lo primero. Lo primero es el trabajo, o plantear el trabajo de todas las administraciones y de todos los partidos políticos, enfocado fundamentalmente a pensar que lo que hay detrás de esas cifras son personas, ¿no? Evidentemente, nosotros entendemos que hay distintos puntos que es importante resaltar en un debate como este, ¿no? En el que están el resto de los puntos políticos, de los partidos políticos. Y yo creo que hay algunos puntos que podemos estar de acuerdo, incluso de partida, ¿no? Es verdad que la administración local no es una administración que tenga directamente competencia, pero eso no quiere decir que no tengamos también responsabilidad. O sea, eso, y preocupación también, ¿no? Preocupación, por supuesto, pero también responsabilidad, ¿no? Evidentemente, el problema del desempleo, el problema de la generación de empleo, es un problema que en distintos grados, ya lo decíamos antes de estar gobernando y lo seguimos diciendo ahora, es algo que tiene que ser con el esfuerzo conjunto de todos. Responsabilidad de las políticas macroeconómicas, diríamos, del Gobierno de España. Es responsabilidad, evidentemente, de la política vinculada más directamente, porque así tienen las competencias en el Estatuto de Autonomía las comunidades autónomas en materia de empleo, pero también, el Gobierno municipal, sea aquí o sea en cualquier sitio, tiene la obligación para con sus vecinos, sin tener esas competencias, de intentar facilitar o hacer todo lo posible para que se genere empleo, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? ¿Qué pasos ha dado hasta el momento el Ayuntamiento de Jerez? Lo digo por ir interviniendo con mayor brevedad. Sí, para no... ahí lo que sí me gustaría es, con independencia de los pasos que haya dado el Ayuntamiento de Jerez, en esta primera, diríamos, puesta general, ¿no? Sí sería bueno decir que, siendo realistas con los datos,
en lo que es el Ayuntamiento de Jerez, y ahora le digo actuaciones, hay que ser también optimistas con las reformas y hay que ser optimistas con las actuaciones. Aquí no ni vamos a discutir la realidad de los datos no son buenos, ¿no? Pero ya el año 2012, tanto en el Gobierno de España y también por similitud en el Gobierno de Jerez, pues se hicieron actuaciones o reformas enfocadas más a centrar dentro de lo que es la Administración, han dado sus resultados, están dando sus resultados, se está ganando credibilidad en España, no nos han intervenido como han intervenido a otros países y aquí, bueno, pues también se están haciendo. Y ahora es el año del impulso económico y la reforma. A nivel general, y no me gustaría tampoco entrar ahora mismo todavía en los casos concretos, sí decirles que hay algo importante y es que tanto a nivel nacional como a nivel local, en este caso, la comunidad autónoma, bueno, pues aquí entiendo que otros compañeros también pondrán dar más explicaciones, entendemos que hay que centrarse en los autónomos y la pequeña y mediana empresa, porque está claramente constatado de que son aquellos empresarios pequeños, autónomos y pequeñas y medianas empresas vinculadas socialmente a la ciudad, a esta o cualquier otra, las que tienen más arraigo y dan más sostenibilidad al empleo, ¿no? Resumiendo, habría que analizar aquí qué es lo que se ha hecho por cada una de las administraciones, habría que analizar aquí qué es lo que se va a hacer e incluso, bueno, pues qué podemos hacer y qué podemos competir. A nivel municipal, una simple pincelada, ¿no? Bueno, pues ahora entramos en una época importante de impulso económico y crecimiento acompañando a las políticas de España, ¿no? Que esperamos que la Junta de Andalucía también nos acompañe, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, pues tampoco ha estado acompañando. Inicialmente se constituyó la Mesa del Autónomo y después, bueno, pues le podemos desgranar muchas medidas desde el punto de vista de licencias, desde el punto de vista fiscales que se están preparando y, bueno, hoy mismo, ayer, presentamos una jornada en colaboración con el Instituto de Práctica Empresarial que tiene un título muy sugerente, ¿no? Y es Jerez, una ciudad de oportunidades, porque podremos ver aquí que Jerez tiene oportunidades, evidentemente, para la realidad de los datos que tenemos ahora mismo, convertirla en una realidad muy distinta. Perfecto. Luego seguimos escuchando también otras opiniones, pero ahora le toca el turno a Francisco. ¿Jerez es una ciudad de oportunidades, Francisco? ¿Movías así la cabeza? Jerez es una ciudad de oportunidades perdida, diría yo. No olvidemos el segundo apellido del nombre, ¿no? Y digo perdida porque tradicionalmente ha sido la cifra de parado un arma arrojadiza que se ha tirado contra el gobierno. Lo digo por experiencia del mandato anterior. Todos los parados eran del PSOE. El PSOE nunca dijo que los parados fueran del PP. Los parados son de Jerez, desgraciadamente. Y siempre hemos reclamado un respeto a esas personas. Y a partir de ese respeto, que bastante mal lo están pasando los que están, desgraciadamente, en esa situación, intentar encontrar algunas posibilidades donde se pudieran enganchar para salir de esa situación tan dramática, que no es voluntaria, aunque algunos prepostes de otros lares, por supuesto no de Jerez ni de Andalucía, diciendo que es que aquí entre la cervecita y otras cosas, pues ganas de trabajar no había. Y hay que recordarle a mucha gente que cuando alguien está en una situación extremadamente delicada y algunas veces hasta dramática, no es por gusto ni por pasotismo, es porque le ha venido mal dadas las cosas. Y en ese sentido me satisface escuchar al representante del gobierno municipal hablar de personas detrás de las cifras de paro. Me alegro porque bienvenido a ese convencimiento. A partir de ahí se puede trabajar. Y digo que es una ciudad de oportunidades desgraciadamente perdidas, porque cada vez que ha habido una ocasión o una oportunidad o un algo, en esta ciudad no es por uno ni por otro, por todos se forman unos debates, se forman unas discusiones, se forman unos escándalos que evidentemente eso espanta, ¿no?, al inversor el que llega le da miedo irse, porque no sabe si es peor quedarse o irse, pero el que estaba rondando por la ciudad, ese se va. Y por eso, desgraciadamente, pudiera, y no digo que sea la causa única, pero pudiera ser uno de los elementos que desde el gobierno municipal y desde la clase política y desde la clase económica y de la clase sindical, a lo mejor tendríamos que sentarnos y preguntarnos algunas cosas. Rocío, ¿qué opina Foro? Bueno, pues
Bueno, como punto de partida, ambos, los dos. Ambos. Como punto de partida, yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes que la situación de la ciudad y que el principal problema que está atravesando esta ciudad es indiscutiblemente el tema del desempleo. Por eso, bueno, también felicitarte por el tema que has elegido hoy para esta tertulia, porque yo creo realmente que este tema es el principal problema y todos somos conscientes del principal problema que tiene esta ciudad. La lástima es que normalmente, como todos los temas, pues el empleo también se pueda convertir en eso, ¿no? En este arma arrojadiza que comentaba Paco. Los parados son míos, los parados son tuyos, cuando realmente pues los parados son de la ciudad de Jerez. La situación la estamos sufriendo los que vivimos en la ciudad de Jerez y los jerezanos. Y bueno, y sí que me gustaría a mí que los que estamos aquí sentados pudiéramos estar a la altura de la situación y que pudiéramos, bueno, ofrecer lo que la gente está demandando hoy en día, ¿no? Lo que la gente está demandando de nosotros como clase política, que son las soluciones a sus problemas. Conocer qué se está haciendo, qué soluciones hay. 37.200 desempleados. Es el 40% de la tasa de desempleo, cercano al 40%. Es una sangría y bueno, y se ve que es una espiral que por desgracia y muy por lo contrario de lo que comentaba el señor Saldaña, bueno, pienso que es una espiral sin fin. Consecuencia de esto, él está hablando de las políticas a nivel nacional, ¿no? Pues una de ellas, la más cruel que se ha visto en la práctica, es la reforma laboral del señor Rajoy del 10 de febrero de 2012, ¿no? Este Real Decreto 3/2012, que el camino se demuestra andando, yo pienso que el camino se demuestra andando y un año después ha demostrado pues que además de ser la reforma más agresiva de la democracia, está dando los resultados exactamente los contrarios a los que nos prometieron cuando vendieron, además en solitario aprobaron esta reforma laboral, ¿no? Se han perdido 822.600 empleos. Está diciendo que estábamos saliendo de esta situación, o sea, que las reformas estaban dando su fruto, acaba de comentar ahora mismo. Bueno, pues estos 822.600 empleos perdidos suman más que la cifra perdida en 2011 y en 2012. O sea, nosotros seguimos insistiendo y seguimos esperando estos frutos de esta reforma, que ya calificábamos en aquel momento como injusta, como ineficaz, incluso como inútil, como se está demostrando. Nos vendieron más empleo, nos vendieron más estabilidad en el empleo, nos vendieron más flexibilidad interna en la empresa y nos vendieron más control y más lucha contra el fraude dentro de las empresas. En definitiva, nos vendieron que las condiciones de forma general y las condiciones de la economía en general iban a mejorar y se está viendo que la realidad hoy en día, un año después, es bastante más diferente. Se ha abaratado el despido, se ha flexibilizado el marco general que ha existido entre las relaciones laborales, promueve la negociación individual frente a la negociación colectiva y abarata el empleo. Estos son los datos de nuestra reforma laboral, porque considero que estamos frente a una reforma laboral que lo que hace es beneficiar al empresario. Siempre ha beneficiado al empresario, durante todo este año se está demostrando, y sobre todo considero que es una auténtica voladura controlada de los derechos de los trabajadores. Se trata del principio básico, el principio más reaccionario y del principio más injusto que puede tener a una norma, y que es tratar por igual a los desiguales. Me refiero a tratar por igual al empresario y tratar por igual al trabajador. Esto lo que está haciendo es degradar las condiciones laborales, deteriorar y degradar el mercado laboral en general y, sobre todo, degradar a la economía. Porque si se degrada a los trabajadores y a la clase trabajadora, se degrada a la economía en general. Vamos a escuchar también la opinión de Joaquín del Valle en esta primera ronda, podemos decir, de opiniones, ¿no? Bueno, es evidente, y ahí creo que coincidimos todos en que los ayuntamientos no son competentes en materia de empleo, ¿no? Pero también es cierto que las personas se acercan a los ayuntamientos y que en ese sentido los ayuntamientos están obligados, ¿no?, a atender y en lo posible hacer un esfuerzo, ya digo, no solo en materia de empleo, sino en otras materias que no son competencias, y se suele hacer o se debe de hacer un esfuerzo, ¿no? Precisamente los ayuntamientos que el Partido Popular se quiere cargar con la reforma de la administración local, ¿no? Es decir, la administración más cercana, que posiblemente tendría que estar dotada de mayores competencias y de mayor capacidad de financiación de esas competencias, por ser esa administración que convive con los hombres y mujeres en sus ciudades, pues es al revés, ¿no? Vamos a cepillárnoslo y vamos a ir a políticas desde arriba, ¿no? Yo creo que hay dos hechos objetivos
Digo objetivo porque no suponen una valoración partidista, ni supone una valoración de Izquierda Unida, ¿no? Pero hay dos hechos objetivos, ¿no? Uno es que en el año 2007 teníamos 16.000 y pico de personas en paro en nuestra ciudad, y 6 años después tenemos 37.200, es decir, que hemos superado en más del 100% las personas desempleadas, ¿no? Y el otro hecho objetivo es que en el periodo 2001-2007, mientras España crecía en empleo, mientras Andalucía crecía en empleo, Jerez no solo no crecía en empleo, sino que generaba desempleo, ¿no? Yo creo que son dos hechos objetivos que merecerían la pena un análisis y merecerían la pena el decir, bueno, aquí qué ha pasado y qué está pasando, ¿no?, en esta ciudad. Y luego, por otra parte, bueno, no podemos o no debemos confundir, ¿no? Es decir, el desempleo es una consecuencia, no es nunca una causa, ¿no? Y es una consecuencia, ¿no? Y entonces lo que hay que atacar son las causas que generan el desempleo, ¿no? Y en ese sentido nos estamos encontrando con una política económica, laboral, social, desde el gobierno del Estado, desde el gobierno del Partido Popular, que bueno, lo que está haciendo es recortando derechos de trabajadores y trabajadoras con la reforma laboral, flexibilizando el despido, cargándose los convenios colectivos, y todo esto unido a esas políticas económicas fundamentalmente de transferir las pérdidas privadas de los bancos a las pérdidas públicas que las tengamos que pagar entre todos, lo que está generando es más desempleo, más precariedad y en consecuencia más pobreza, ¿no? Que también es un dato objetivo, no porque lo diga Izquierda Unida, sino porque todas las organizaciones, ONG o observadores internacionales lo están diciendo, ¿no? Todo esto unido a que tenemos que hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, ¿no? Hoy venía un dato significativo, ¿no?, entre las políticas también que se están haciendo y que también generan personas en paro, ¿no? Y digo significativo porque estamos hablando de la educación, ¿no? Es decir, en el periodo, creo que es 2009-2003, se han perdido 65.000 plazas de maestros en el Estado, que curiosamente 7.000 corresponden a la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, no solo estamos hablando de pérdida de empleo en sectores que ya no se van a poder recuperar como estaban, como es el tema de la construcción, sino que dentro de la política el Gobierno del Estado también está en cargarse el estado de bienestar, cargarse la prestación de servicios públicos básicos, como puede ser la educación, la sanidad y las políticas sociales, y en ese sentido, por el camino que vamos, difícilmente vamos a salir. Y difícilmente vamos a salir porque hay estados que ya estaban pasando esto, y también viene en la prensa de hoy, como es Grecia, y Grecia está sumida en la absoluta pobreza. Es decir, estas políticas que se están aplicando aquí se llevan aplicando en Grecia desde hace 6 y 7 años y están sumidos en la auténtica pobreza, ¿no? Y en ese sentido algo falla, ¿no? Y fallan las políticas que desde el Gobierno central se están haciendo. Con intervención y sin intervención, eso es un debate para otra tertulia. Sí, estamos intervenidos, prácticamente intervenidos, nos dicen lo que tenemos que hacer, pero bueno, no le queremos poner nombre de intervenido, ¿no? Pero prácticamente estamos intervenidos. Y a nivel local, hombre, y sin querer hacer sangre, le digo a nivel local porque creo, y lo he dicho antes, y nunca desde Izquierda Unida lo hemos hecho, con gobiernos anteriores, con las posibilidades que hay, lo único que pedimos es que haga un esfuerzo, pero lamentablemente llevamos la mitad de la legislatura a falta de 2 meses y poquito se ve, ¿no? Es decir, más políticas de pérdida de empleo que de poner sobre la mesa políticas de generación de empleo, ¿no? Otra pregunta sería eso, si Jerez tiene posibilidades, que posiblemente las tiene, ¿no?, porque las ha tenido también tiempo atrás, y hay que pensar también, pues eso, en salir adelante, ¿no? Se ha hablado en muchas ocasiones, Antonio, por ejemplo, de un pacto por el empleo, de unir a empresarios, políticos, sindicatos. ¿Esto por qué no se consigue, por qué no se llega ahí a ese punto, ¿no? Se pregunta a la ciudadanía también. Es importante que sea con hechos objetivos y casos concretos. Y yo creo que los ciudadanos están un poco cansados ya de las palabras pacto por el empleo, pacto por la industria, acuerdo marco. Y de no ver nada. O sea, es más factible no llegar a esos acuerdos tan pomposos y sentarse a trabajar, como se ha hecho en Jerez, por ejemplo, en la mesa del autónomo, y empezar a poner encima de la mesa medidas concretas. El ciudadano ya está cansado de esos marcos institucionales que después se quedan en una foto, ¿no? No obstante, bueno, yo comparto el planteamiento, no voy a entrar aquí en discursos ideológicos, creo, ¿no?
tanto de uno como de otro lado, pero sí comparto las palabras que decía el señor del Valle, ¿no? Es importante analizar las causas, porque estas causas no son de hoy para mañana, son causas que tienen, bueno, pues una situación histórica, ¿no?, que en Jerez pues se ha dado desde hace muchos años, de una pérdida importante del sector industrial. No voy a entrar tampoco a valorar cómo se comportó el desempleo en la época en la que en España y en Andalucía se creaba empleo y aquí en Jerez no, aunque estaba vinculado a otro partido político que en ese momento estaba gobernando, pero también es verdad que tampoco debemos, por ejemplo, hablando de las políticas globales, entrar a valorar de forma cortoplacista o miope, con independencia de que las personas que se puedan ver afectadas, evidentemente, pues quieren soluciones rápidas, de los posibles efectos de la reforma laboral. Y termino con esto diciéndole que, por ejemplo, hay países, como es en Estados Unidos, que prácticamente el despido es libre y, sin embargo, las tasas de desempleo son mucho más... Vamos, es que prácticamente no hay desempleo, ahora aumenta un poquito. Podemos estar de acuerdo o no, seguramente en algún país distinto también ocurrirá. En la Unión Europea se da la circunstancia, salvo en Alemania, y tiene su explicación, que prácticamente hay una relación directa entre el nivel del desempleo con la rigidez del mercado laboral. En Alemania no es así, porque es verdad que hay mucho empleo industrial y por lo tanto a los empresarios, en este caso grandes empresas, les da lo mismo, diríamos, dar estabilidad en el empleo, porque estamos hablando de un trabajo muy estable. En el resto, cuanto más rigidez hay en el mercado laboral, más desempleo hay. Y también hay que decir que muchas veces se habla del empresario como si fuera el tío Gilito que está contando los billetes. Entonces yo pregunto, el autónomo, los 9.000 autónomos que hay en Jerez, ¿son trabajadores o son empresarios? Desde el punto de vista legal son empresarios, pero realmente son trabajadores por cuenta propia, que son personas que están generando riqueza. Por lo tanto, tampoco es bueno demonizar la figura del empresario como si esto fuera una lucha de clases. Yo creo que las luchas de clases están pasadas de moda, llegan un siglo más tarde. O sea, las luchas de clases ya eso era la época del comunismo, la época del marxismo, la época en la que se intentaba confrontar a unos a otros, ¿no? Por tanto, la reforma laboral no se puede ver tampoco desde un punto de vista cortoplacista, hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Centrándonos en Jerez y hablando de futuro, ¿no? Usted planteaba si hay oportunidades o no. No porque sea el Partido Popular, Jerez tiene, digo no porque sea, porque no son las oportunidades del Partido Popular que está gobernando, son unas oportunidades que presenta la ciudad. ¿En qué se está trabajando y qué es lo que se está planteando en esta fase, insistimos, una primera fase de reforma en lo que es la administración y ahora una fase importante de impulso económico? Jerez, ciudad de oportunidades. Oportunidades perdidas, decía el señor Lebrero, no sé si era porque se refería a Bicasa o a Zaap, no lo sé. Hablábamos de futuro, hablábamos de Jerez, ciudad de oportunidades. ¿Cuáles son los objetivos que ahora mismo nos planteamos? Lo primero es la definición de cuáles son aquellos, diríamos, sectores que merece la pena apostar en Jerez, ¿no? Pero no porque sea una decisión, insisto, del Partido Popular, sino con lo que plantean los empresarios y con la realidad. Pues yo creo que todo el mundo que estamos aquí estamos de acuerdo en que Jerez tiene una apuesta firme por el sector agroindustrial, tiene que tener un posicionamiento agroindustrial fuerte, entre otras cosas porque tenemos una zona regable perfectamente modernizada, que la hizo el señor Arias, tenemos un PTA que se inició, el CAI, con Miguel Arias también como ministro, y además pues tenemos una de las zonas más fértiles. La agroindustria, el valor añadido vinculado a la agricultura, tiene que quedar aquí con mano de obra especializada y con productos de alto valor añadido. Tenemos otro área importante que es el área logística. Tenemos una ciudad del transporte que sí es verdad que está dentro de un ámbito regional, no estamos hablando de algo que se escape de lo que es el ámbito regional, pero las localizaciones de Jerez y las comunicaciones de Jerez, aunque falta todavía, y esto que no se lo tome el señor Lebrero como un inciso, ¿no?, pero falta todavía la Ronda Sur, que lleva prometida desde hace muchos años, pero bueno, quitando eso, tenemos aeropuertos, buenas comunicaciones, la alta velocidad va a llegar, se inició, se ralentizó y ahora va a llegar, y nos unimos también a un proyecto de provincia como es la Plataforma Logística Sur de Europa, que es una marca, una estrategia para aprovechar los puertos, el aeropuerto y más. Por lo tanto, es un sector importante que es el tema logístico. Después, evidentemente, es el área turística, o sea, el sector turístico-cultural. Bueno, aquí estamos albergando eventos de carácter internacional, del circuito, por ejemplo, y ahora después desgranamos acciones concretas en el circuito. Hemos pasado de tener una prueba internacional, como era el Gran Premio de Moto, ya tenemos 3. El objetivo que nos habíamos marcado en el Gobierno era conseguir 4.
tenemos la GT Sport, que va a traer muchos visitantes, y tenemos también, por otro lado, el Mundial de Superbike. Pero es que además tenemos el flamenco, que es internacionalmente una marca, y se está apostando por el flamenco. Tenemos el vino, los caballos, lo de siempre. Y hay una parte importante que no podemos dejar a un lado, y habrá noticias en breve, porque ya se están desarrollando determinados proyectos, que es la innovación tecnológica. La industrialización también tiene que venir de la innovación tecnológica, porque es lo que da alto valor añadido. Y ahí voy a romper yo una lanza y termino con esto, por el empresario local. Normalmente, y lo hacemos inconscientemente, yo creo que nadie lo hace de forma malintencionada, pero cuando se habla de inversión o de generación de empleo, siempre pensamos en que va a venir alguien de fuera que va a hacer una inversión y va a generar muchos puestos de trabajo. Será algo que está en la conciencia, diríamos, social, pero no podemos pensar así. Tenemos que hacer una apuesta firme por las inversiones de los propios empresarios locales. Y le pongo un caso concreto, una empresa que ya está a punto de finalizar una pequeña fábrica con una patente muy importante de unos seguidores solares, que es de Jerez, que son de Jerez, que han llegado y han comprado un suelo sin preguntar por subvención y que están trabajando de manera muy seria. A lo que decía el señor Lebrero, estoy de acuerdo con usted, todo el que venga, bienvenido, todo el que venga, bienvenido, y por eso Jerez queremos proyectarlo y se está proyectando, y este es el sentido también de estas jornadas, ¿no? Pero tenemos que apostar por las inversiones de los empresarios locales, que hay empresarios y muy buenos, que hay trabajadores y muy buenos, y que además es la mayor garantía de que no vienen aquí única y exclusivamente a ganar dinero, sino que están arraigados al territorio, arraigados socialmente, y a los hechos me remito, son los que tienen menos problemas después de deslocalización de las industrias. Por lo tanto, y termino, las 4 áreas: agroindustrial, logística, turística y la innovación tecnológica, como puntos importantes en los que Jerez está mejor situado que el resto de población. Pues en todo lo que ha expuesto Antonio, se van a quedar ahora reflexionando nuestros invitados. Nos vamos a marchar un momentito nada más a publicidad y de momento regresamos en Atando Cabos. Aquí estamos de regreso en Atando Cabos y nos quedábamos, bueno, pues con la exposición hablando sobre el tema del desempleo y posibles salidas también de futuro de Antonio Saldaña, como recordarán, que hablaba concretamente de esa plataforma logística sur de Europa, del sector turístico y cultural, innovación tecnológica, sector agroindustrial, por lo que hay que apostar en este caso, según el Gobierno del Partido Popular. Y ahora conocemos la opinión de Francisco Lebrero, que ha tomado buena nota de todo. Sí, me gusta escribir lo que dicen los Perfecto. demás para que no se Hacen me muy olvide, bien. para que no se me Muy olvide, bien. porque la memoria después suele ser corta. ¿Y qué opinas? Y además con letra de profesor. Bueno, no sé qué decir. Bueno, vamos a ver, hay 2 o 3 cosas que a mí me gustaría poner aquí, no por contestar al señor Saldaña ni a nadie en particular, pero las reformas que están aplicando a nivel nacional no son buenas reformas, y los datos están ahí. Se puede decir que efectivamente para conseguir un mundo mejor hay que pasar por un periodo de desierto, claro, pero ¿y si nos morimos en el desierto? ¿A quién dejamos el mundo mejor? Y estamos en ese trance. Las cifras de desempleo con la reforma laboral se han disparatado. Los sueldos han bajado recientemente, lo hemos visto en las páginas económicas de los diarios, de los informativos visuales y de radio. Cuando eso se produce, mire usted, no es bueno. Si hay que cortar porque hay gangrena, habrá que cortar, pero habrá que dar un tratamiento para las hemorragias, ¿no? Porque si no se puede morir el enfermo por desangrarse. Decir que las ideologías no cuentan hoy día y que están pasadas de moda, creo que es un craso error, un error enorme, porque efectivamente hoy, precisamente, cuando los no están sometidos a ningún control, que son los poderes financieros, deciden por todos, y el señor Rajoy dice, no puedo hacer otra cosa, nada más que esto, y no he cumplido con mi programa electoral, pero he cumplido con mi deber. Es que el deber de un político que se presenta a una elección es cumplir su programa electoral. Quiere decir que hay alguien que está mandando que no ha pasado por las urnas, como han pasado todos los que estamos aquí. Eso no es normal. Por consiguiente, la lucha de clase
la podemos resumir o reducir a una expresión muy sencilla: unos cuantos de pie y millones de rodillas. Y mientras que eso exista, hay lucha de clases, no pasa de moda. La lucha de clases no es matar al de arriba, es equiparar los sistemas de vida, los niveles de oportunidades y poderes adquisitivos. ¿Y qué pasa en Estados Unidos, que hay despido libre? Hombre, pues una cosa muy sencilla, que no son tontos, ni son germánicos, ni son prusianos, son inteligentes. No han sacralizado el déficit público y en aras de eso se han cargado todo. Ahí la prioridad es el empleo y el déficit público lo iremos apañando. En Europa es el déficit público por todo y lo demás pues lo iremos apañando. Claro, pero es que cuando se apañe, pues lo mismo no está. Y tenemos gente tan proclive y tan inteligente que dicen que España tiene que perder el 30% de su nivel de vida y volver a los años 80, principios de los 90. Porque es que se ha vivido muy mal desde entonces. Hombre, mal, ¿no? Me parece que esas reflexiones de carácter general no estoy de acuerdo en absoluto. Como ¿Y se las puede, opciones que ha planteado ver. Antonio de esa plataforma? No, me parece correcto, simplemente lamentar una cosa. Coinciden, ¿no? Desde mi grupo municipal socialista hemos presentado varias iniciativas, varias propuestas en el sentido de tratar del tema del empleo, del desempleo, de la formación para el empleo, de apoyar sectores, y en la exposición que ha hecho el señor Saldaña no ha hecho ni una sola alusión mínima, minúscula o microscópica al diálogo con los grupos de la oposición que conforman la corporación municipal que hemos planteado y que curiosamente hemos aprobado entre todos. Es decir, la actuación del gobierno es en solitario de lo que es la ciudadanía, de lo que son las fuerzas políticas de Jerez. Quitarse que yo me apaño solo, parece ser que es el lema del gobierno municipal en el ámbito de empleo, reconociendo que no tienen competencia, los ayuntamientos no tienen más competencia fundamentalmente que la formación, que es la que puede ser más adecuada, la del diálogo, que no se usa, y la del consenso, que se desconoce. Lamentablemente eso es así, por eso digo, de oportunidades perdidas, porque muchas oportunidades las tenemos nosotros mismos, y en eso coincido con lo que dice Joaquín, vayamos a la raíz del problema, no a ver cómo le atizamos a uno con un problema, y estamos en la fase de atizarle a otros con un problema en vez de ir a las raíces del problema. Rocío Montero. Me ha alegrado escuchar al señor Saldaña en el día de hoy hablar de proyectos de generación de empleo en nuestra ciudad, porque como bien decía el compañero Paco Lebrero, sí que es verdad que ha habido varios debates en pleno, incluso debates en otros medios de comunicación en los que se ha hablado de este tema y jamás de los jamases se ha elaborado una serie de proyectos para esta generación de empleo. Y máxime cuando ya llevamos prácticamente 2 años de legislatura, casi la mitad de la legislatura. Se están viendo, como hemos dicho, los datos que son objetivos y este crecimiento constante de desempleo y no se están viendo estos proyectos encima de la mesa, ni los proyectos ni los resultados. Eso por una parte. Y después, como bien decía Joaquín en su primera intervención, el ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano, con lo cual la administración local, aunque no tenga competencias en materia de empleo, más allá de las que ha enumerado Paco, sí que es verdad que algo tiene que decir, no puede estar constantemente encogiéndose de hombro, no puede estar constantemente mirando para otro lado. Por otra parte, 2 años después, y todavía me gusta mucho una expresión del presidente de la Confederación de Empresarios el otro día, que la utiliza y decía que qué queremos ser de mayor, ¿no? ¿Qué proyecto de ciudad tiene el gobierno para la ciudad de Jerez? Todavía no lo hemos visto, yo ya, de verdad, sinceramente le digo que creo que no lo tiene. Porque si lo tuviera ya lo hubiera puesto en marcha, no creo que deje un proyecto de ciudad guardado en un cajón y 2 años después y viendo cómo esta sangría se está llevando, bueno, pues el clima social y el clima económico de la ciudad de Jerez. Y después, algo con lo que hemos estado hablando desde el principio, también cómo se genera empleo en nuestra ciudad, ¿no? Independientemente del marco de la reforma laboral a nivel nacional que nos encontramos. Sí que es verdad que la ciudad de Jerez tiene un clima de conflictividad, de inestabilidad y de crispación constante desde el principio de la legislatura. Eso nos favorece la inversión, no hace atractiva la inversión a la ciudad de Jerez. Vivimos en una ciudad desprestigiada a nivel tanto nacional como internacional. Está en la portada
de un diario a nivel internacional, de Guardian, que dice que hemos pasado de Jerez, del vino y el flamenco, hemos cambiado a la sopa y a los indignados. Y esto nos lo estamos encontrando a nivel nacional e internacional. Esta es la imagen de marca de Jerez que se ha cargado el Gobierno popular, por desgracia. Y que esto, sinceramente, señor Saldaña, esto no hace atractiva a la ciudad de Jerez, por muchas ristras de proyectos estupendos que haya enumerado. Por otra parte, hace mucha gracia que habla del tema del pacto al autónomo, ¿no? O sea, del pacto, ¿no? Del apoyo al autónomo, de ese apoyo que se le está dando a los autónomos y que creemos en los autónomos locales y que creemos al empresario, que no vayamos contra los empresarios, porque los empresarios... Esto es del domingo, ¿eh? Del domingo. La epopeya de abrir un negocio en Jerez, 7 meses después no tiene la licencia. Esto es una prensa local, 7 meses después y no tiene la licencia de apertura abrir un local en el centro de Jerez, ¿no? Y esto es de un periódico, ya te digo, del domingo, con lo cual no se le está dando tanta facilidad a los empresarios autónomos jerezanos para que creen empleo en Jerez. Yo creo que eso es muy dramático, ¿no? En la situación en la que nos encontramos. Después, por otra parte, el Gobierno local también está contribuyendo a la destrucción de empleo. Ha puesto en la calle a 260 trabajadores municipales. Tenemos en puerta un ERE de las empresas municipales y tenemos, el acoso constante a los trabajadores de Onda Jerez, ¿no? Eso es también destrucción de empleo por parte del Gobierno local, que la situación con la que nos encontramos, 37.200 desempleados, no nos lo podemos permitir. Ya termino, Bea. En toda esta ristra de proyectos que ha enumerado el señor Saldaña, en ningún caso he escuchado hablar de formación. El señor Cali ya ha dicho en varias ocasiones que empleo y formación deberían de ir de la mano. Van de la mano. Pues este Gobierno local no está haciendo absolutamente nada por ofrecer formación a los trabajadores, a los futuros trabajadores, a los desempleados de nuestra ciudad. Con el ánimo de hacer una oposición constructiva, el foro en el mes de noviembre de 2011 presentó una propuesta a pleno, 16 meses después, una propuesta a pleno que fue aprobada por unanimidad y que se llamaba Programa Operativo Local de Empleo. Yo no creo que esto tenga un nombre pomposo. El POLE, ¿no? El POLE. Yo no creo que esto tenga un nombre pomposo ni esto tenga un nombre... No, simplemente es un borrador de un programa en la que se insiste precisamente en que necesitamos una coordinación tanto vertical como horizontal. Una coordinación horizontal en el sentido de que tenemos que sentarnos y hacer este pacto real sin nombre pomposo, sino con realidades, un pacto real, un pacto en el que todos los agentes sociales, económicos, sindicales de nuestra ciudad nos podamos sentar en la mesa y participemos de una posible solución a esta situación y, por supuesto, contando con una coordinación vertical. Somos conscientes de que la ciudad ha sobrevivido muchísimos años sola, ha salido de situaciones difíciles sola, pero yo creo que es el momento, porque la situación aún se ha endurecido muchísimo más, es el momento en el que tenemos que tirar de todas las administraciones, tanto autonómica como central, y que nos den a lo que nos corresponde por justicia en la ciudad de Jerez, ¿no? En el pleno del mes de febrero, el Foro Ciudadano ya elevó a pleno y se aprobó también por unanimidad, con el apoyo de todos los grupos políticos, el reclamo de un estatuto especial para la ciudad de Jerez. Bueno, esperaremos noticias y que a Jerez pues nos den lo que nos corresponde y que la Administración central y que la Administración autonómica se vuelque con la ciudad de Jerez, que yo creo que también se lo merece en estos momentos. Muy bien. Joaquín. Bueno, digo, por poner de lo que se ha hablado 3 puntaditas, Sí. nada más. El tema de reforma laboral, yo creo que lo único que se arregló, lo celebró fue el señor Rosé en aquellas imágenes televisivas donde estaba sorprendido porque el gobierno del PP había ido más allá de lo que ellos estaban pidiendo, ¿no? Y aquella sonrisa que le traicionó, ¿no? Una reforma laboral, y están los índices, que no me trato de inventarme nada, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, más beneficios para las grandes empresas. Y cuando estamos hablando de grandes empresas, y no es una cuestión de lucha de clase, que también, pero que hoy, evidentemente, están los trabajadores y las trabajadoras, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios, están soportando la asfixia económica y la presión del gobierno del Partido Popular. Es decir, que no es un problema de lucha de clase solamente, sino que también, pero que están enfrente de quien le está asfixiando, ¿no? Y con el tema de Estados Unidos, sin entrar en comparaciones, la diferencia con Estados Unidos es que, a pesar de ser el país más capitalista,
de todo el planeta, tiene dos elementos fundamentales. Uno, la inversión pública, que no la pierde, y dos, la protección de sus productos. Es decir, usted, Estados Unidos no compra trigo en ningún lado, aunque tenga que pagarle al agricultor los precios y lo que cuesta el trigo. Es decir, hay dos elementos de capitalismo proteccionista de su mercado. Luego está el tema logístico, con el que yo creo que también todos podríamos coincidir, ¿no? Es decir, el problema es el retraso en las infraestructuras que siempre ha padecido la provincia, ¿no? Cuántos años duró la autovía Jerez-Los Barrios y cuántos años va a durar el enlace ferroviario de las dos bahías, ¿no? Y ahora que, bueno, parece ser que hay mayor conciencia por parte de determinadas fuerzas políticas de hacer ese esfuerzo logístico, nos damos cuenta de que la inversión del Gobierno del Estado en el enlace ferroviario de las dos bahías es de 9-10 millones de euros, mientras que el enlace del Mediterráneo pues se lleva 100 y pico de millones de euros, ¿no? Es decir, que de alguna manera es que, no digo por este gobierno, digo porque son reivindicaciones históricas que venimos arrastrando, ¿no? y que desde la provincia de Cádiz pues la seguimos arrastrando, ¿no? Por lo demás, el tema agrario, elemental, es decir, tenemos una estructura de municipio con una extensión importante de producción agraria, que es un tema importante, al menos nosotros siempre lo hemos defendido, lo hemos planteado no solamente como un plan de desarrollo agrario o de la agricultura en temas económicos, sino de plan de desarrollo rural integrado. Cuando hablemos también de infraestructura, hablemos de equipamiento, hablemos de las personas, y en ese sentido seguimos entendiendo que eso sería un elemento importante, ligado al tema del del parque tecnológico agroalimentario. Digo, para que no entendamos, lo dejamos lo que como primero se llamó y no le ponemos más apellidos. Todo eso, al menos desde la posición de Izquierda Unida, la ligamos al comercio, al consumo interior, que es importante también para desarrollarlo, pero bueno, nos da la impresión, nosotros le hemos perdido un poquito la pista al parque tecnológico desde que nos excluyeron del Consejo de Administración, pero nos dan la impresión de que el parque tecnológico está yendo más hacia lo tradicional, es decir, la producción intensiva, lo que no cuesta dinero, lo que no necesita mano de obra y lo que recoge muchas subvenciones, ¿no? Es decir, más en la línea de grandes extensiones agrarias, más que en un mercado alternativo de desarrollo que sí puede generar una plusvalía extra que son otros tipos de cultivos que sí se podrían dar en la zona. El tema del turismo, en cuanto a los elementos culturales, de turismo rural, de innovar en cuanto a la oferta turística complementaria, incluida la del circuito que ha hablado Antonio Sardaña, ¿no? El tema de la recuperación del centro, no solo desde el punto de vista poblacional, que también es importante, pero sí desde la accesibilidad, desde un movimiento económico que emerja, en el que indudablemente habrá que innovar, porque además, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si a un sueco se le ocurre montar un IKEA en una zona comercial y funcione, aquí que somos más lila que nadie, o que no hay nadie en Jerez, 3, 4 que se pongan a decir cómo tenemos que hacer ese diseño. Y en ese sentido yo creo que habría que incorporar en el tema del centro un elemento que nos debe preocupar a todos, porque casi todos tenemos niños, ¿no? Que es el futuro también de la juventud. Yo creo que en el tema del centro la gente joven podría y debe tener iniciativas, y hay que habilitar iniciativas de innovar en cuanto a centros de investigación, a centros tecnológicos, que sería importante. Es decir, que no hay que irse a un polígono industrial para poder también crear vida y generar empleo. En el tema de los recursos que pueden existir dispersos por el plan general ese, que bueno, era una monstruosidad y que hoy estamos comprobando que no era real en cuanto a la demanda efectiva. Nosotros sí hemos estado planteando la necesidad de reformar y a una revisión del plan general y localizar dónde están los recursos privados, que los hay, que hoy están dispersos, e intentar de que esos recursos privados se puedan llevar o localizar en espacios determinados que se puedan poner en valor. El tema de la recuperación de espacios públicos, es decir, no solo debemos generar empleo por generar empleo porque todo el mundo tenga un salario para comer, también tenemos que generar empleo para que haya un salario, para que tengan las condiciones cubiertas, pero también debe de haber una recuperación de los espacios públicos, que son espacios públicos de convivencia, de recuperación de lo colectivo y de poder crear ilusión en cuanto a lo que es el futuro. Podemos hablar del tema industrial, que aun siendo un tema complicado,
Sí es verdad que ligándolo por una parte al parque tecnológico, si por otro lado cuaja lo del polo aeronáutico y de alguna manera eso se desbloquea, pues bueno, bienvenido sea lo que ahí pueda venir, más lo que podamos, ya digo, intentar incluir desde otro punto de vista de innovación. Fundamental en todo esto, bueno, eso sin perder de vista los servicios públicos, la sanidad, la educación, la atención a las personas, que siempre se ha valorado como un yacimiento de generación de empleo, que con las políticas de recorte y de pagar 36.000 millones de euros en intereses de una deuda ilegítima en muchos casos, y por eso se está pidiendo una auditoría, por encima de todo está también generando pérdida de empleo. La importancia de la economía social, es decir, sin miedo ninguno, y desde Izquierda Unida nos sentamos y hablamos con los autónomos, con los pequeños y con los medianos empresarios. Lo que no vamos a hablar son con las que cotizan en el IBE, como venía ayer en la prensa también, que ya desde la época de Zapatero no pagan nada, impuestos, cero. Y que además se llevan todo el dinero, que además se lo llevan fuera de España, se lo llevan fuera de la Comunidad Europea y lo depositan en paraísos fiscales, donde están los billetes guardados, lo que nos falta aquí. La economía social es importante también. Es decir, cuando se habla de emprendedores, habrá que hablar de emprendedores, habrá que hablar de cooperativas, habrá que hablar de sociedades anónimas laborales, es decir, porque al final es un tejido productivo que genera plusvalía que se quedan en la ciudad y que no se las llevan. Es decir, no es lo mismo que una cooperativa agraria intervenga en la elaboración, en la transformación y en la producción de productos agrícolas, a que venga una multinacional francesa a seguir llevándose, o ahora no se los lleva, pero los va a elaborar y los va a comercializar, pero las plusvalías al final se van ahí. Y por último, ¿conclusión? Por último, yo creo que es importantísimo, y sin querer que el ayuntamiento, sin querer ni plantear que el ayuntamiento debe ser motor de nada, es importantísimo el papel del ayuntamiento. Más allá de que haya o no haya dinero. Si no hay dinero, pues no se puede dar subvenciones, porque no hay. Es decir, aquí no hay una máquina. Pero el papel del ayuntamiento es fundamental, porque tiene accesibilidad, tiene conocimiento y tiene capacidad humana de hombres y mujeres que están trabajando en el ayuntamiento, que deben de colaborar en esa innovación, en ese Jerez futuro en el que creemos, ¿no? Y que también tiene que ser el ayuntamiento. Y yo me temo, de verdad, y yo sin querer entrar en un debate localista, yo me temo que el ayuntamiento, después de 2 años, los resultados son cero, ¿no? Lo que decía al principio, está generando pérdida de empleo y está, por otra parte, no abriendo, o de momento no se están viendo los caminos que se pueden construir de cara al futuro, ¿no? Bueno, se nos está agotando el tiempo y me gustaría, pues, unas conclusiones y, a ser posible, esperanzadoras para los telespectadores que nos ven ahora mismo en Atando Cabos. La verdad Antonio. es que, hombre, a mí me gustaría contestar un poco, no sé si ¿Venga? me da tiempo o no. ¿Sí? Sí decirle simplemente a nivel general, ¿no?, que todos los espectadores y todos los jerezanos que estén viendo el programa tienen que tener claro que esta misma sensación o esta misma idea de holocausto, que en este caso estaba planteando el señor Lebrero del Partido Socialista, se planteó en España en el año 1996, que hubo que hacer unas reformas muy importantes, y esas reformas lo que dieron es a la época de más crecimiento económico en España. Hay que confiar en esas reformas, ¿no? La mejor manera, señor Lebrero, de equiparar a las personas, yo estoy convencido de que es la clase media. La clase media, esa es la que no entiende ni de azules ni de rojos, ni de buenos ni de malos, sino que realmente lo que quiere es que tener unos gestores que le gestionen bien, no quiere entrar en luchas ideológicas y seguir adelante. Y el déficit público, que ustedes hablan mucho, el déficit público es algo que lo financia alguien, que no es una entelequia, que alguien tiene que pagar el déficit público, y lo que no puede ser es que todo sea a costa del bolsillo de los ciudadanos. Decirle a la responsable del foro que el ayuntamiento, aun partiendo de la premisa de que no es la responsabilidad, no es la competencia, pero sí es la responsabilidad. Aquí no hemos hablado, no ha sido frentista y no hemos hablado de todas las competencias que tiene la Junta de Andalucía en materia de empleo, fundamentalmente además en formación, que es la que tiene que hacer, y es curioso que el 38% de los datos del desempleo en la última datos que salieron de toda España fueron a Andalucía. Algo tendrá que decir la Junta de Andalucía, aunque estemos en un debate localista, y sí es importante que para hacer atractiva la ciudad tenemos un lastre de 1.000 millones de euros. El señor Lebrero, coincido mucho con él, a pesar de lo de la lucha de clase,
y sí decirles que estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, en la recuperación del centro, en apoyar a las cooperativas, que al final son empresarios también y personas de la zona. El centro, y usted estará de acuerdo conmigo, que está como está, porque cuando hubo dinero para invertir en inmobiliario se buscó un modelo expansivo de la ciudad, cuando si se hubiese concentrado hubiese estado mucho mejor. Y decirles al resto de grupos políticos que precisamente aquí hace poco pues ha venido una empresa que se le ha dado un terreno, porque así lo permite la ley, para crear un centro educativo de 10 millones de euros y 100 puestos de trabajo, y ustedes, y digo más el Foro y el PSOE, han estado más centrados en un modelo ideológico educativo, cuando esto hay que verlo como una empresa que viene a crear, porque el modelo ideológico educativo o las competencias en educación ya la Junta es la que tiene que hacer que los colegios estén bien. De cara a futuro, hechos concretos que se han hecho, y ojo, y esto no es triunfalismo, ni mucho menos, porque hasta que no den resultados no podemos hablar. Está claro que hasta que no se cree empleo en España y se cree empleo en Andalucía, es difícil que Jerez vaya a remontar, pero no nos podemos quitar de responsabilidad. Por lo tanto, aunque se hayan hecho cosas bien, incluso cuando algunas de ellas se han iniciado en otros gobiernos, nunca podemos ser triunfalistas. La realidad es que a día de hoy había cuando llegamos 20.000 metros cuadrados de suelo, ahora mismo hay 100.000 de disponibilidad inmediata por la recuperación de los terrenos AZAA, pero es que a corto plazo está preparado Pastranilla para iniciarlo y habría en corto plazo, un año, 100.000 metros de suelo más. Así, hasta 4 o 5 años en todos los desarrollos de suelo habría casi 1 millón de metros de suelo cuadrados. No tiene sentido invertir ahora en eso si no hay oferta, pero está preparado para hacerlo. Jerez está preparado para ese despegue. Hasta que no se creen las empresas, evidentemente no tiene sentido que esto sea triunfalismo, pero que se ha hecho un trabajo para estar preparado. El polo aeronáutico, yo lo he hablado, algo que además el Partido Socialista en su momento estuvo bien. Se han hecho mejoras en el polígono industrial Portal, histórica, 250.000 euros en esta primera fase. Hablando del centro, señor del Valle, el Centro de Negocios San Agustín, que ya Zona Franca ha licitado el proyecto y que se van a iniciar las obras cuando se termine la redacción del proyecto. Algo muy importante, más de 6 millones de euros inicialmente en lo que es el centro. La recuperación de sementales, que se está preparando para hacer otro centro allí, evidentemente de esparcimiento, pero también que genera actividad económica. La Ciudad del Flamenco, un proyecto que venía del señor Pacheco y que hay que reconocer estratégicamente como una buena idea. Estamos intentando apostar por ese proyecto, lo único que pasa que tiene problemas de la financiación y hay que buscar la colaboración público-privada. Pero se ha hecho un buen festival de Jerez, se ha hecho también la Semana del Día Internacional del Flamenco, se está apostando mucho por el flamenco. Hay incluso, y ustedes lo conocerán en próximos días, una planificación muy curiosa que han hecho determinados arquitectos, no del ayuntamiento, pero en colaboración con el ayuntamiento, en un plan estratégico para lo que es el tema del flamenco. Plan para el desarrollo de los viñedos, convertir la viña, que ya no es productiva, en zonas vinculadas al turismo rural. Se ha redactado ya y está para enviarlo a la Junta de Andalucía un plan especial que permitiría no tener que hacer actuaciones de forma individual, sino de forma integrada. En turismo ha habido 2.400.000 movimientos relacionados con el turismo en la ciudad, aparte de la apertura de equipamientos culturales que estaban paralizados, pero no es cuestión de entrar. El circuito, un proyecto, señora Montero, igual que antes le he dado, diríamos, o he reflexionado sobre un proyecto bueno, un proyecto sobre el que el Foro Ciudadano tiene mucho que callar, porque de ser una cosa que estaba totalmente apartado de la ciudad, que nadie conocía y que era 0 ingresos y 30 millones de euros de deuda, ahora mismo tiene ya 3 pruebas internacionales, mucha gente que va, y probablemente en las previsiones estamos hablando de casi 1.800.000 euros de beneficio, ojo, de 0 y 30 millones de euros de deuda a 1.800.000 euros de beneficio. Hay que también reconocer las cosas. Y la facilidad de la apertura de un negocio, ya termino. Sí. Este reportaje que comentaba, no sé si usted sabe, señora Montero, sí, pero es un ejemplo que usted lo deja en la primera parte. La segunda parte es que el propietario ha reconocido que le faltaba documentación, que además no era tramitación con el ayuntamiento, e incluso, que usted lo sepa, se lo digo, está pensando incluso pedir disculpas por haber centrado en el ayuntamiento, porque la realidad, ¿cuál es? El primer ayuntamiento de España que ha hecho la licencia exprés. No sé si usted sabe que en el año 2012 se concedieron 38% de licencias más que en el año 2011. No sé si usted sabe que el plazo medio de las licencias en el Ayuntamiento de Jerez se han reducido de obra mayor en 25 días, y cuando la Junta de Andalucía nos dé las competencias para poder hacer los informes de casco histórico, que es lo que principalmente retrasa, se reducirá aún más. Con el decreto del Gobierno central se permite eliminar las licencias previas. La reforma laboral,
la reforma de la administración local en su artículo 84 contempla también este concepto, no hacerlo con carácter preventivo, sino con carácter posterior. Bueno. En definitiva, un paquete de medidas que se han puesto y se están poniendo en marcha y más que van a venir en estos días. Triunfalismo ninguno, porque hay que ser realistas con los datos, pero optimistas con la reforma. Y también ir viendo sobre la marcha las conclusiones, Paco. No voy a vender nada, no hay paquete que vender, vale. Ya lo ha vendido todo, espero que alguno sea alguna vez alguna realidad, porque prometieron mucho en campaña y hasta ahora no he visto absolutamente nada, bueno, todo lo contrario, pero simplemente recordarle al señor Saldaña dos cosas. El acuerdo con los grupos de la oposición es posible y es bueno para Jerez. Y le voy a poner algo de lo que ha fardado correctamente, y además le digo correctamente, que ha presumido correctamente, turismo. Turismo, como tal turismo ordenado, lo empieza su compañero Bernardo Villar. Y no se cuestiona con el plan de excelencia turística, y no se cuestiona por el PSOE, y se continúa, que tuve la oportunidad de gestionarlo, un plan de turismo sostenible. Después se continuó con un tercero, y ahora se continúa con un cuarto. Es decir, cuando el sentido común y el interés general prima y hay un acuerdo, el resultado es positivo. El polo aeronáutico, que lo ha pasado de solo, el gobierno municipal lo ha reconocido como un eje estratégico, ha enmendado las carcajadas que soltó cuando los pusimos encima de la mesa. Me alegro. Y nosotros estamos colaborando con el área correspondiente y en lo que haga falta. Porque es bueno para Jerez, porque el acuerdo es posible y si se cuenta con los grupos de la oposición, mejor. No lo convertimos en elementos de debate, sino en oportunidades aprovechables, oportunidades útiles. Reforma del 96, y con esto termino. No se referirá a la burbuja inmobiliaria, ¿no?, de la reforma de Rato del 96. Sí, eso es lo que ustedes dicen. No, yo pregunto, no es la realidad. Yo simplemente digo, no se referirá a la burbuja inmobiliaria, ¿no?, nada más. Bueno, Rocío. Bueno, pues el gobierno local en estos 2 años ha demostrado, junto con su paquete de medidas que ha elaborado otra, que no ha dado resultados ninguno. 2 años, un paquete de medidas que nos presenta hoy, 2 años después, y no han dado ningún tipo de resultado. Yo lo que le pido es un poquito, una pequeña dosis de humildad y que reconozca que la situación no ha mejorado absolutamente nada desde que empezaron a gobernar y que el resultado en la ciudad no ha habido ninguno. Después nosotros, desde Foro Ciudadano, además de nuestras críticas a la gestión o a la no gestión que estáis llevando a cabo, seguimos dispuestos a estar presentes en las decisiones de la ciudad. Seguimos y además pensamos que tenemos que remar todos en la misma dirección, que tenemos que darle soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos, en este caso en el problema del empleo. Y le pido que cuente con los grupos políticos de la oposición, que cuente de una forma, pero de una forma honesta y de una forma sincera, que cuente porque aquí vamos a seguir estando por lo menos hasta final de legislatura. Muy bien. ¿Y Joaquín? Bueno, yo me alegraría de verdad que todos los proyectos y todas las propuestas que haga cada grupo, ojalá salieran adelante, ¿verdad? Ojalá saliera todo para adelante y por lo menos el mes que viene dijéramos, mira, pues no ha aumentado el paro, ¿no? Yo creo que sería un buen dato de partida, ¿no? A partir de ahí, Antonio Saldaña, en la deuda pública, el 30% lo representa el rescate de la banca. El 30%, el rescate de la banca. ¿Qué es lo que financia el déficit? No, el rescate de la banca nacional. Es que usted el habla 30%, como si fuera el algo 30%. Que lo tiene que lo que pagar. no vale es justificar con el cumplimiento del déficit las políticas de recorte de derechos, las políticas de recorte de servicios públicos, sobre todo cuando está confirmado, ¿no?, y lo dicen el sindicato de inspectores de Hacienda, que el fraude en España es de entre 70 y 90 mil millones de euros anuales. Es decir, y ahí poquito, es decir, si hay que desmantelar, lo único que han hecho es desmantelar un poquito la inspección fiscal. Y bueno, ¿y a dónde están las grandes empresas? Ya digo, yo repito lo de ayer, que venía en la prensa, es decir, las grandes empresas del IBEX 25S, que yo no sé muy bien del todo qué es lo que es, que están tributando 0 euros. Es decir, no están pagando nada. ¿Eso lo hizo Zapatero, ha dicho usted? Sí, venía desde la época de Zapatero. Ponía allí en la prensa, ¿no? Y luego, otras políticas, digo por poner un ejemplo de las últimas propuestas que ha hecho el gobierno del Partido Popular, de la gente joven, ¿no? Es decir, parcial, temporal y en formación o práctica. Jornada, te puedo contratar media jornada, pero puedo echar horas extra. Pero vamos a decir, ya esto fueron políticas que ya en el tiempo de Felipe González se pusieron y no han servido para nada, sino solo para crear precariedad y hasta los 30 años, y además encadenando
Es decir, no entendemos muy bien o no estamos de acuerdo en que esa es la política y que hay otras alternativas. Yo creo que desde el Grupo Parlamentario Izquierda Unida ya se presentaron en el gobierno anterior alternativas económicas y propuestas concretas económicas, no de cambiar sistema, sino de política económica del diario. Y se presentaron 100, creo que fueron, y en el gobierno del señor Rajoy también. Es decir, pero tienen que ser alternativas económicas y políticas que representen a la mayoría. Y hoy la mayoría es la que está sufriendo las políticas de recorte del Partido Popular, incluidos los autónomos, incluidos los pequeños y medianos empresarios. Pero que yo estoy convencido y estamos convencidos que hay alternativas de hacer otras políticas económicas y otras políticas de carácter social que sacan a este país de la situación en que se encuentran. Perfecto, pues no tenemos tiempo para más, de verdad que me encantaría quedarme con vosotros y seguramente también a los oyentes, porque siempre se calienta el debate cuando va llegando al final. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, bueno, pero pediremos más tiempo, yo ¿no? creo que hemos estado... Sí, ha estado fenomenal. Joaquín. No ha sido un debate tenso de algo local que... Exactamente. Y se han donde nos aportado podamos también tirar el cuello conclusiones unos a otros. positivas, ¿no? Y que todo el mundo va a remar en el mismo barco, pues eso ya es importante. Joaquín, Paco, Rocío y Antonio, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Y regresamos, ya saben, la semana que viene con otro tema igualmente interesante, aquí, en Atando Cabos.